Siendo las 5 de la tarde, estamos en un programa más de Aprendiendo de Valientes. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Él es Marcelo Estrella. Nos va a hablar sobre el primer evento, que es la primera traducción de lengua de señas en el Ecuador. Marcelo, ¿cómo está? Bienvenido a Aprendiendo de Valientes. Buenas tardes, Rafaela, ¿cómo está? Mucho gusto. Marcelo, un poquito quisiera que le cuente a la audiencia, más que todo, eh, qué personas necesitan saber el lenguaje de lengua de señas. Bueno, este programa es justamente para personas con discapacidad y muchas de las personas que lo manejan son los sordos. También, bueno, yo le cuento que en mi experiencia yo aprendí a usar lengua de señas, me quedé hasta el segundo nivel, me falta el 3 y el 4. Entonces sí quisiera que le explique un poquito a la audiencia. Claro que sí, claro que sí. Mire, Rafaela, según los datos oficiales del Estado, el CONADIS reconoce alrededor de 230.000 personas con discapacidad auditiva, usuarios de la lengua de señas. La lengua de señas es una lengua completa con estructura gramatical, es una lengua gesto visual que la utilizan las personas sordas. Ahora, es muy impresionante usted, bueno, cómo se ha involucrado un poco en el tema de sordos. Uno cuando va conociendo la comunidad sorda, la realidad se da cuenta de lo equivocado que hemos estado la gran mayoría de oyentes, porque los sordos están entre nosotros, son hijos de familias que nacen sordos, es decir, están por todo lado, pero como son idénticos a nosotros, nos vemos iguales, son de las familias, es asumimos que, bueno, no escucha, pero no habla, pero puede leer. Y no es así. La realidad es que casi la totalidad de personas sordas no manejan el español, no pueden leer, no entienden, es una lengua ajena. Nuestra lengua española es para hablarla y para escucharla y ellos no pueden aprender. Algunos que por técnicas que hay para enseñanza han aprendido español, la comprensión es bajísima, bajísima, totalmente baja. De tal manera que aún para usar la lengua de señas, traducir del español a lengua de señas, el español normal hay que simplificarlo porque en lengua de señas no hay todos los equivalentes en las palabras para poder traducir, como por decir, traduce del inglés al español. Que uno puede traducir la idea completa sin mayor problema y en tiempo real, pero a lengua de señas hay poco vocabulario y el vocabulario no son palabras, son ideas. Entonces, es una complejidad por lo cual han pasado ellos realmente aislados y sobreviviendo el día a día. Este es un aprendizaje que hemos tenido con este proyecto, con la comunidad sorda que está trabajando con nosotros en esta traducción. Marcelo, es importante también en qué se basa la estructura gramatical de la lengua de señas de las personas sordas. Bueno, la lengua de señas va surgiendo de acuerdo a su necesidad. ¿No? Ellos van describiendo mm, con las manos, con el rostro, con los brazos, con la posición del cuerpo, con el abarcar espacios físicos, lo que ellos quieren transmitir. Ahora, tanto de Europa como de Estados Unidos se han estructurado las lenguas de señas y hay cierta influencia. Cada lengua de señas es diferente. La de Colombia es diferente a la de Ecuador diferente a Perú, y así cada país tiene su propia lengua de señas porque va surgiendo de su realidad y del vivir entre comunidades sordas. Em, pero tienen cierta influencia de bases estructurales. Ahora, no tienen conjugaciones, por ejemplo. No hay manera de conjugar en lengua de señas, por lo tanto tienen que anteponer. Por ejemplo, uno dice, me voy a la casa. Ellos enseñan, si traducido al español sería, voy, ¿a dónde? Casa. ¿De quién? Mía. Es así la composición de ellos, ¿no? Son como preguntas y respuestas para afirmar. Por ejemplo, ellos no tienen elementos subjetivos. Esta traducción que estamos presentando es un evangelio de la Biblia
y el lenguaje bíblico es bastante complejo y hay cosas que habla de un futuro o alguien que hablaba que en el pasado se anunció algo que iba a pasar al futuro. Ese tipo de cosas básicas que para nosotros es cuestión de tiempos, conjugación de tiempos, en la lengua de señas no existe. Se reestructura totalmente diferente. Hay una técnica, se llaman Y aquí, glosas. Marcelo, Sí, disculpa que lo diga, interrumpa. está bien. ¿La lengua de señas es universal? Eh, ¿Y cuántas personas más o menos la emplean aquí en el Ecuador? Bueno, no es universal, es diferente. Como decía, em, en Perú hablan otra lengua de señas. Aquí mismo en el Ecuador, entre sierra y costa es diferente, entre Quito y Guayaquil. Por eso la traducción que estamos haciendo es siendo revisada por sordos en la costa, en Guayaquil especialmente, y muchas de las señas nuevas o vocabulario nuevo tienen que llegar a un acuerdo y socializar. Lo han socializado a través de redes con comunidades sordas del Tena, de Ambato, de Cuenca, para tratar de tener un solo lenguaje nacional. En eso trabaja mucho la Federación Nacional de Sordos, que está dentro del CONADIS. E igual, según el dato del CONADIS, son 230,000 personas sordas aproximadamente que son usuarias de la lengua de señas. Lo que sí le digo, Rafaela, es que si usted está con un sordos, y pasa otro sordo, el sordo se olvida de usted y se va con la otra persona sorda. Ellos se identifican, es como que viven en un mundo de extraños, pero cuando ven un sordo ven un igual y enseguida hacen amistad y se relacionan y buscan la manera de entenderse. Por eso es que vienen sordos de otros países y desarrollan una amistad y una identidad, pero profunda con los sordos de aquí. El proyecto que nosotros trabajamos lo están trabajando en varios países y una vez por año vienen a un entrenamiento acá en Ecuador. Y es impresionante cómo esa comunidad de otros países funciona como que fueran una sola cultura. De hecho, ellos se identifican como una cultura sorda, que están como dispersos. Es porque solamente el sordo, haya nacido donde haya nacido, entiende a otro sordo, ¿no? Ningún oyente Y puede justamente entender. eso es importante decirlo, mi querido Marcelo, porque muchas personas dicen, este, y se lo digo yo, porque como le digo, yo trabajo con personas con discapacidad, tengo una fundación, y es increíble ver, digamos, estoy en un entrenamiento de atletismo, que yo hacía antes bastante atletismo, y estaban los chicos con discapacidad auditiva, ahí estaban entrenando todos ellos. Ahí en el Estadio Modelo estaban, entonces me saludan, pero ellos siempre se quieren ir con su mismo grupo. Es importante decir eso e identificarlos. Marcelo, ¿cómo preguntar cuál es tu nombre en lengua de señas? Bueno, ellos, a ver, hay el alfabeto, se lo puede manejar, tiene asignaciones con la mano, ¿no? Se lo llama español señado, es decir, A, B, C, hay posiciones de la mano para el alfabeto. Entonces, ellos no utilizan eso en general, solamente para ciertas cosas como nombres y cosas así. Pero una vez que describen el nombre, por ejemplo, yo tendría que decir letra por letra con la mano mi nombre Mare, pero luego nadie me va a llamar así, ningún sordo me va a poner letra por letra mi nombre, sino que buscan, la comunidad sorda busca alguna característica de la persona y le asigna una seña, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el pelo lacio y hacia adelante, en la parte superior, y ellos les llamaba la atención eso y mi seña es como pasándome la mano por sobre el pelo, sobre la frente. Entonces, esa es mi seña. Cualquier sordo de los que me conocen o cuando me presentan me dicen, ese es y hacen mi seña. Ese es mi nombre. Ya no vuelven a usar la mano, ellos no deletrean, son enemigos de deletrear, es decir, de usar un idioma ajeno, como ellos dicen, el español deletreado, y son muy defensores de su lengua, totalmente defensores. Lo que usted dice que se juntan solo entre ellos es otra vez porque solo se identifican entre ellos. De hecho, han construido como paredes y barreras, ¿no? Porque pues siempre se han sentido como
impuestos las cosas o colonizados, como dicen también ellos, por los oyentes. Los oyentes siempre están diciendo lo que deben hacer. Entonces, para acercarse a la comunidad sorda, hay que desarrollar amistad y entender, como digo, es una cultura entera, su comportamiento, su cosmovisión de las cosas, su manejo del tiempo es diferente, ¿no? Suena increíble, pero es así. Cuando uno empieza a encontrar y a trabajar, y todas las personas oyentes que hemos tenido oportunidad de trabajar con sordos, entendemos que en realidad todas estas cosas son reales. Es otra cultura increíblemente diferente y sin embargo vive entre nosotros. Marcelo, ¿cómo se compone la lengua de señas? Bueno, otra vez, la lengua de señas es bastante compleja. Ellos se entienden porque la llaman gesto visual, porque su rostro es parte, es decir, digamos que una oración nosotros tenemos sujeto, verbo, predicado. Ellos para decir algo usan expresividad de los rostros, gestos de la cara, posición de las manos, movimiento de los dedos, ubicación del cuerpo. Con todo eso están queriendo decir algo, están diciendo algo. No es solamente las manos que mueven y con eso es, ni tampoco son gestos, otra vez, son composición de ideas que van diciendo. Por eso cuando un intérprete va traduciendo lo que están diciendo, es increíble porque están componiendo estructuralmente mucho, están diciendo mucho y uno solo ve movimientos y caras y gestos, ¿no? Pero es bastante compleja. Ahora, como toda lengua, como otro idioma, se puede aprender y hay que hacer un aprendizaje formal, así como cuando uno quiere estudiar inglés, alemán, francés, tiene que tomar nivel uno, empezar por cosas básicas y va avanzando. Así es la lengua de señas. La diferencia es que para ser certificado, haber estudiado lengua de señas, tiene que pasar las normas de ellos. Solamente sordos pueden enseñar lengua de señas. Sordos acreditados por la Federación Nacional de Sordos. Son muy organizados y estructurados. Uno puede aprender particularmente cualquier cosa, pero ellos no lo van a reconocer si no ha pasado a través de ellos. Tienen una frase muy interesante ellos, que dicen, para trabajar con sordos, solo con sordos, todo con sordos. Es decir, si usted quiere hacer algo con la comunidad sorda, no puede hacerlo desde los oyentes, tiene que relacionarse con los sordos, trabajar en conjunto y armar todo en conjunto. ¿Sí? ¿Cuántas señas hay en el lenguaje de señas, mi querido Marcelo? Es un vocabulario bastante extenso, no completo como el español, no sé realmente cuántas palabras tenemos en español, pero lo de ellos está en estructuración, todavía sigue construyéndose, ¿no? Por ejemplo, en la traducción del Evangelio de Lucas, se construyeron 78 nuevas señas que fueron socializadas a nivel nacional porque van a ser incluidas en el diccionario de lengua de señas de la Federación Nacional de Sordos. Porque otra vez, por ejemplo, esta traducción la hace un equipo de sordos con la logística y capacitación del tema de parte de la organización en la que yo trabajo, pero es la Federación Nacional la que acompaña para certificar que las señas nuevas, porque no existían, tienen que ser socializadas, entendidas por representantes a nivel nacional y entonces van a ser ya incorporadas al vocabulario. Marcelo, cuéntanos un poquito del evento. ¿Cuándo será el evento de lengua de señas? Bueno, es la primera traducción de tema bíblico desde la perspectiva de la espiritualidad de las personas, como se la quiera tomar, de la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante, desde la perspectiva literaria como un libro valioso, pero es el Evangelio de Lucas. Ha tomado 4 años hacer y pues lo quieren hacer realmente la comunidad sorda como una fiesta, ¿no? Es el 20 de mayo, sábado 20 de mayo en Guayaquil a las 10 de la mañana. Es en una iglesia que lo van a hacer en la iglesia La Roca, ¿sí? Esto queda en 6 de marzo y Vacas Galindo, en la esquina, iglesia La Roca, sábado 20 de mayo a las 10 de la mañana.
¿Eso tendrá algún costo? ¿Se va a hacer en Guayaquil, en Quito? ¿En qué otras partes se va a realizar? Bueno, los eventos así masivos que se está invitando a todo público, eh, lo están invitando a la comunidad sorda, a los líderes religiosos, a las universidades. Se va a hacer en Quito, Guayaquil, Ambato, pero aparte luego va a haber ciertos encuentros a nivel más reducido, ¿no? Y es totalmente gratuito. Lo que sí se pide es que haya una inscripción en lo posible en las redes sociales de las comunidades sordas o algo, o yo le he compartido a usted también. Hay una inscripción básica para, reservar espacio porque hay capacidad, ¿no? Limitada. Es gratuito. El material es gratuito, va a ser descargable, pueden verlo en línea, pero también descargar todo el material. Lengua de señas son videos, no hay impresos, ¿no? Es imagen. Entonces, Y es aquí mucho tengo dos video, preguntas de la audiencia, mi querido dividen Marcelo. historias. Sí, claro que sí, claro que sí. ¿La lengua de señas es igual a otras lenguas de señas de países en donde también se habla castellano? Es que, a ver, la lengua de señas es diferente, pero otra vez no hay que engancharlo con el castellano, porque el castellano es como una lengua ajena. Por ejemplo, los sordos de Rusia, para ellos el ruso es una lengua totalmente ajena, no la entienden. Es su lengua de señas la primera, es la materna para ellos. ¿Sí? Igual, aquí hablamos de castellano en toda América Latina y todo sordo en todos los países hablan otra lengua de señas. No entienden el castellano para nada, pero entienden su propia lengua de señas. Ahora, cuando se encuentran con sordos de Perú, de Chile o algo, no se entienden. Se entienden algo muy básico, pero construyen entendimiento partiendo de eso básico. Y tengo otra pregunta de la audiencia. ¿Por qué la lengua de señas es una lengua y no un código? ¿No un qué? Y no un código. Ah, bueno, porque tiene estructura, es reconocida. Aquí en nuestro país, no. Es como una manera de comunicarse de una comunidad minoritaria. Pero Estados Unidos es una lengua oficial, un idioma oficial en México, en Francia, en Argentina, en Uruguay y en Chile. Nosotros vamos un poco atrás. En Colombia también es reconocido. Son lenguas, así como nosotros tenemos oficialmente el español, el shuar, el quichua. En otros países la lengua de señas es un idioma reconocido porque tiene toda la estructura y representa a una comunidad y una cultura con todas las propiedades requeridas. Acá están en la lucha por conseguir. Tarde o Mi querido, temprano lo reconocerán, pero el rato que reconozcan, pues implica abrir todo, las universidades, todo, estructurar todo para que haya acceso a la comunidad sorda. ¿todo puede ser expresado en lengua de señas, Marcelo? Todo, todo, absolutamente todo y más allá. Yo justo comento siempre cuando hablo de lengua de señas, nosotros al manejar una lengua escrita, lo que nosotros hacemos es captar las imágenes, las escenas, las situaciones, las emociones en letras, las apresamos en las letras. Y para entender tenemos que descomponer esas letras y volvernos a imaginar lo que representan. Los sordos no. Los sordos, su lengua es visual. Entonces, lo que ven, lo que quieren describir visualmente, no tienen que atraparlo en nada, ¿no? Transmiten imágenes, transmiten escenas, transmiten gestos, reacciones y todo, y es mucho más rica la profundidad que tienen para comunicarse. Marcelo, hablar eh, lenguaje de señas es lo mismo que ser intérprete para que le deje claro esto a la audiencia, por favor. No, no. Las comunidades sordas consideran la lengua de señas como la lengua materna de los sordos. Los intérpretes son personas que manejan otra lengua materna, pero que han aprendido lengua de señas para poder ser canales de comunicación. Pero aunque manejen lengua de señas, la comunidad sorda no la reconoce como parte de la cultura sorda, lo reconoce como
socios, amigos de la cultura sorda, intérpretes de la lengua, pero siempre va a ser una lengua segunda, porque los intérpretes manejan ya otra lengua materna. Marcelo, ¿algún mensaje final que le quiera dejar a la audiencia? Pero antes del mensaje final, quiero que vuelva a repetir cuándo van a ser los dos eventos. eh, yo voy a poner el link para que se puedan inscribir. ¿Y dónde van a ser los eventos? Sí, en Guayaquil va a ser el 20 de mayo en la iglesia La Roca, en 6 de marzo y Vaca Calíndez. Es el sábado a las 10 de la mañana. Y en Quito es el sábado 3 de junio en la iglesia de Iñequito, que queda junto al Hospital Bos Andes, a la misma hora. A ver, todo oyente que nos hemos involucrado con la comunidad sorda, todos, por cualquier circunstancia, y tal vez usted también, que ha trabajado con lengua de señas, nos damos cuenta que desconocemos totalmente, que hemos estado equivocados, que hemos errado en mucho, que la comunidad sorda está realmente marginada por el desconocimiento de la cultura oyente y uno empieza a cargarse y que hay que hacer algo. Entonces mi mensaje es, empiecen a averiguar algo de la comunidad sorda. Acérquense a la comunidad sorda, a los interesados, y van a descubrir que es un mundo que desconocíamos y que nos motiva a hacer algo para que dejen de ser marginados y aislados en su diario vivir en medio de nosotros. Marcelo, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Aprendiendo de Valientes. Esto ha sido Aprendiendo de Valientes, un programa con un corazón dispuesto a incluir. Muchísimas gracias, mi querido Marcelo. Muchas Chao, gracias, chao. Rafaela. Bendiciones. Adiós.